Mi nombre es Yves Lequay, Yves Lequay en francés. Tengo 61 años. Hace 13 años que vivo en América Latina, 2 años en Argentina y 11 años en Perú. Soy cofundador y gerente general de una empresa de impacto social y medioambiental que se llama El Champal, ubicado en Cocachacra, en la Sierra de Lima. Mis abuelas, mi mamá cocinaba súper rico y desde chiquito, no sé, 4 o 5 años, empecé a probar, empecé a aprender a cocinar, parece que cocino bien y eso me ha despertado justamente el interés de entender cómo se hacían los alimentos, de dónde provían y cómo se transformaban para llegar a nuestra mesa y ser tan rico, nutritivo, etcétera, y saludable. Conocimiento, compartir y sostenibilidad. Poder conectar personas para justamente desarrollar soluciones sostenibles que permiten de reducir las brechas sociales, medioambientales que conocemos en nuestro país. En el planeta hay mucho por hacer y siempre es muy interesante de sumar y conectar porque la experiencia de cada uno es muy valiosa y justamente si trabajamos juntos podemos construir algo bien bonito, grande y mucho más que cuando se hace la competencia. Primero es la pasión. Seguramente es de tener esta visión de relación humana, que es fundamental, y también esta visión a la vez integral y a la vez sostenible, de decir que todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida tiene que ser sí para un desarrollo, pero más humano que solamente económico. Social, por supuesto, porque no podemos vivir teniendo a su lado personas que sufren, que no tienen lo mínimo para vivir. Y tercero, con esta visión de medioambiental, en lo cual nosotros seres humanos somos parte de un ecosistema, en lo cual los microbios, los virus en particular, bacterias, hongos, los animales, las plantas y nosotros. Pero debemos entender que nosotros sin el ecosistema no somos nada. Y bueno, lo que está pasando actualmente nos demuestra todos los días los errores que hemos cometido y tenemos que corregir eso lo más rápidamente posible. Bueno, la primera parte en el Instituto Superior de Industria Instituto Superior del Ingeniero de Montpellier, en el sur de Francia. He hecho mi especialización en el Instituto de Estudio Superior de Industria y Economía Lechera, que dependía en esta época del Instituto Nacional Agronómico en París. Aquí en Perú, esta carrera de industria alimentaria existe en varias universidades, en la agraria, por ejemplo, en la Científica del Sur, en la Villarreal, y en otras, en Huancayo, en Arequipa, en Cusco. Hay estas carreras. Todavía no hay la especialización de industria lechera, es parte de la carrera de industria alimentaria. Pero con el potencial que tiene el Perú en esta cadena lechera, sería interesante de poder justamente desarrollar las actividades relacionadas a esta carrera específica aquí en Perú. La ventaja de la carrera de industria alimentaria, todo que tiene que ver con los alimentos, que siempre el ser humano va a necesitar de comer. Entonces es un segmento de las actividades humanas que van a ser siempre necesarias.
y entrar en esta carrera que es muy diversa porque tú puedes trabajar en el campo, puedes trabajar en la industria, trabajar en pequeñas empresas artesanales, puedes desarrollar en tu casa mismo alimentos, puedes trabajar todo el tema de preparación de alimento en la gastronomía y finalmente es un ámbito de trabajo muy importante, o sea, con posibilidades enormes. Y lo que es muy importante para mí son conocer los idiomas, no solamente para la posibilidad de ir a trabajar con otras culturas u otros países, otros idiomas, pero también porque agregar en esta cadena agroalimentaria el conocimiento y las costumbres que existen en todas las culturas del mundo es riquísimo. Se puede mezclar la cocina china con vietnamés, de África, de Asia, de América Latina. La diversidad que existe solamente en el Perú es fenomenal. Entonces, si tú tienes un poco de curiosidad, un poco de creatividad, más los idiomas te permite de abrir las puertas del mundo. Realmente eso es genial, genial. Si están apasionados con la alimentación y toda esta parte de una visión sostenible de la agricultura y de la alimentación, primero recomendaría de seguir un poco la página del Champal a través del Facebook, del Instagram. Pero después, por ejemplo, pueden seguir los grandes chefs de Perú que desarrollan justamente esta visión de productos relacionados con territorios, con comunidades. Gastón Acorio, Virgilio, son para mí dos ejemplos que se tienen que seguir. Después seguir las redes de todas las asociaciones que trabajan la agroecología, la defensa o la promoción de una agricultura sostenible. La Asociación Nacional de Productores Ecológicos, Slow Food, que es una asociación internacional que nació en Italia hace algunos años atrás, que está presente en Perú y que justamente promueve la alimentación saludable, sostenible. Bueno, y termino aquí para agradecer la Alianza Francesa. Una vez más, hacemos algo juntos. La Alianza Francesa y el Champal tienen una historia larga desde la creación del Champal. Siempre nos ha apoyado justamente para la difusión de la cultura francesa aquí en el Perú, en Cocachacra, a través de donaciones de libros, de carpetas para las bibliotecas de Huarochirí que estamos construyendo en toda la provincia. Entonces, gracias por el espacio y permitir justamente compartir nuestra pasión por las cosas buenas, ricas y saludables. Mucho gusto y les esperamos en el Champal. Gracias.